nosotros vamos a decir que ese ser humano es subjetivo. ¿Tá? ¿Qué significa esto? Esto de que el ser humano sea subjetivo significa que un mismo estímulo no tiene por qué impactar de la misma manera en todos esos receptores, ¿sí? Lo que para Santiago puede llegar a ser molesto no tiene por qué serlo para Iván. ¿Me explico? O sea, hay cierta subjetividad. Y eso hace que esta materia sea sumamente inexacta. ¿Ah? Nosotros partimos de la base que estamos estudiando al ser humano y eso hace que esta materia sea sumamente inexacta. ¿Ah? Esto lo aclaro porque obviamente vamos a ver que vamos a trabajar con fórmulas, con números, y a veces nos obsesionamos por los números después de la coma. ¿Cuántos números después de la coma le pongo? Y la gente pone 85,3, 4, 8, 9 y le pone 4. No, acá todo por lo general se redondea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inexacto, porque es todo relativo. ¿Tá? Es una herramienta, llamémosle, como de aproximación. ¿Tá? ¿Queda claro eso? Es algo que lo vamos a ir viendo hace poco. De a poco. Por ejemplo, es muy común que los exámenes terminen con una pregunta del tipo: ¿y esto que acabas de calcular, está bien o está mal? ¿Le molesta o no le molesta al receptor? Entonces, por lo general, esas preguntas vienen un poco, son medias peleadoras, porque a veces son muy relativas, ¿tá? Y eso un poco lo vamos a ir viendo, ¿tá? O sea que tranquilos. Bueno, vamos a ampliar. ¿Hasta acá alguna duda? No, supongo que no. Vamos a hablar un poquito del tema de la fuente puntual y la fuente lineal, ¿sí? Y vamos a empezar hablando de esta fuente puntual, que es la fuente más común, es la que va a aparecer el 98,7% de las veces, ¿ok? La fuente lineal básicamente se utiliza en casos puntuales, valga la redundancia. Pero bueno, ¿qué es una fuente puntual? ¿A qué le llamamos fuente puntual? Yo siempre digo que la fuente puntual es aquella que la vemos como un puntito en el horizonte. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo un ser humano que está hablando y lo veo en el horizonte a esa persona, ¿cómo veo a esa persona? La veo como un puntito, ¿no? ¿Se entiende? Quiere decir que esa persona es una fuente puntual. Si yo veo un parlante en el horizonte, ¿cómo lo veo? Como un puntito. Quiere decir que ese parlante es una fuente puntual. Un auto, fuente puntual. Una discoteca, si la veo en el horizonte, es una fuente puntual. Por lo tanto, la veo como puntito. ¿Se entiende esto? O sea, toda aquella fuente que ustedes se la imaginen en el horizonte y la vean como un puntito, es una fuente puntual. O sea, básicamente todo. ¿Qué característica tiene esta fuente puntual? Esta fuente puntual tiene la característica de emitir el sonido, de emitir esa energía de forma esférica. ¿Sí? O sea, es como que el sonido se propaga, si lo vemos en 3 dimensiones, como una bola, como una esfera que se va agrandando. ¿Sí? O sea, obviamente acá como es en 2D, lo vemos como un círculo. Básicamente el sonido es muy parecido. ¿Vieron cuando tiran una piedra en el agua y van viendo que se forman circulitos alrededor de donde cayó la piedra? El sonido se propaga, piénsenlo, como algo muy parecido a eso. ¿Tá? La fuente puntual, además, es lo que nosotros llamamos adireccional. ¿Tá? ¿Qué es una fuente puntual y adireccional? Una fuente adireccional es aquella que no importa la dirección, emite lo mismo en todas las direcciones. ¿Sí? Una consulta porque desconozco. ¿Se ve el puntero del mouse en la pantalla? Sí, sí. Ok. Está, porque siempre uso Google Meet, ahora estoy usando Zoom, me cambié y bueno, no sé cómo funciona bien. Bueno, o sea que no importa si yo considero al receptor acá arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo,
el sonido es lo mismo. O sea, porque para todos lados, para todas las direcciones, la fuente emite exactamente lo mismo. Eso es adireccional. ¿Se entiende? O sea, esto es un círculo perfecto. Obviamente que en la vida real las fuentes no son perfectas, ¿sí? Si ustedes se paran adelante de un parlante o atrás de un parlante, no van a escuchar exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que si nosotros fuéramos a estudiar cómo emite cada cosa que hace ruido sobre la faz de la Tierra, no terminamos nunca, ¿sí? Por eso es que siempre para estudiar una fuente se asume que son perfectas, que son adireccionales. ¿Queda claro esto? Bien. ¿Y qué es una fuente lineal? Lo dice su nombre. La fuente lineal es aquella, que vuelvo a insistir con el ejemplo, si la vemos en el horizonte, ¿cómo la vamos a ver? Como una línea, no como un punto. Acá los ejemplos pueden ser muy pocos, pero el ejemplo más claro de una fuente lineal, ¿cuál es? Una carretera muy transitada o una avenida muy transitada. ¿Sí? Si yo me pongo a pensar en una carretera cuando viene a full tope, imagínense, fin de semana de turismo, todos los autos domingo de tarde volviendo por la ruta, si yo esa ruta la veo en el horizonte, la veo como una línea que emite sonido. ¿Se entiende? Eso. O sea, porque usted me puede decir, pero ¿cada autito no es una fuente puntual? Sí, cada autito es una fuente puntual. Pero eso es si yo quiero analizar el sonido de un auto en particular. Pero si yo quiero estudiar el sonido de la carretera, ¿sí? El sonido que emite esa carretera en mi casa que está ahí a 20 metros de la ruta, esa carretera es una fuente lineal. ¿Se entiende? Ese es como el concepto. Si yo a esa fuente emite sonido y la veo como una línea en el horizonte, significa que es una fuente lineal. ¿Y qué características tiene? Emite la energía de forma cilíndrica, no de forma esférica. O sea, el sonido se propaga como si fuera un cilindro. ¿Bien? También tiene la característica de que es adireccional. O sea, no importa el sentido que yo considere, esto es un cilindro perfecto. Pese a que en la realidad no es perfecto, pero lo consideramos como si fuera perfecto. ¿Dudas hasta acá? No. Bien, igual después vamos a seguir ampliando información sobre la fuente lineal y la puntual la clase que viene, ¿ok? Esto es como les comenté, es una presentación, es como una introducción a diferentes conceptos. Por eso vamos a cambiar de concepto. Y vamos a hablar un poquitito del movimiento armónico simple. Esto de movimiento armónico simple es un tema de física que ustedes lo veían creo que en cuarto y sexto de liceo, ¿sí? Obviamente que no voy a dar una masterclass de física y no los voy a aburrir mucho con esto, porque yo sé que esto ustedes lo tienen guardado en algún lugar del inconsciente. Entonces simplemente voy a repasar un par de conceptos que vamos a estar nombrándolos a lo largo de todo el curso, y está bueno que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando Nicolás dice tal palabra, ¿ok? Bueno, recordemos, ¿qué es el movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple es el movimiento que tiene una partícula cuando sale del reposo. O sea, yo tengo acá una partícula que está quieta. O sea, ¿qué significa que está quieta? Que no tiene energía. Pero cuando a esta partícula le llega energía y empieza a moverse, ¿sí? Se mueve describiendo esta forma, que si se acuerdan se llama sinusoide. A esto se le llama justamente movimiento armónico simple. ¿Ok? ¿Qué características tenía este movimiento armónico simple? Una distancia, o sea, este eje X es distancia. O sea, la partícula se mueve, la partícula va de un punto hasta otro punto, ¿ok? O sea, recorre una determinada distancia. Tiene una amplitud A, o sea, su movimiento tiene una amplitud. La partícula puede moverse mucho o la partícula puede como moverse muy poquito, ¿sí?
Y después tenemos una longitud de onda, que acá es donde más me voy a detener, porque esto de longitud de onda lo vamos a utilizar o lo vamos a ver más de una vez. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia, ¿verdad? Es la distancia que hay, en este caso, por ejemplo, entre dos crestas, ¿tá? O puede ser la distancia entre dos puntos iguales. Por ejemplo, acá la partícula la tengo aquí, pero acá estaría en la misma posición, ¿verdad? Solo que más adelante. ¿Por qué no acá? Porque acá la partícula no está igual que acá. Acá la partícula va hacia arriba. ¿Y acá qué pasa? Va hacia abajo. Por eso este punto no es igual a este punto, pero sí es igual a este punto. ¿Sí? A eso se le llama longitud de onda. Y para nosotros es una distancia que va a estar en metros. ¿Tá? O sea, obviamente van a ser distancias relativamente pequeñas. Justamente longitud de onda se calcula como velocidad de propagación C, que se acuerdan que en el aire es 345, dividido la frecuencia F. ¿Tá? ¿Y qué frecuencia entonces? Frecuencia, ¿vieron? O sea, la definición de frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo. Eso es frecuencia. ¿Y qué es un ciclo? Esto es un ciclo, esta longitud de onda. O sea, la partícula cuando estaba acá hizo esto y volvió a llegar a donde estaba antes, pero más adelante, a esto se le llama ciclo. Acá la partícula terminó un ciclo. ¿Por qué? Porque después, ¿qué va a hacer? Exactamente lo mismo. Y eso se repite continuamente. ¿Se entiende? Por lo tanto, frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo. O sea que si yo tengo que un sonido tiene una frecuencia de 500 Hz, porque la frecuencia va a estar en Hz, significa que la partícula hizo 500 veces este movimiento en un segundo. ¿Ok? Y frecuencia se calcula como 1 sobre periodo T. Y nos da en Hertz. ¿Y qué es periodo? Periodo es algo que no vamos a utilizar, pero periodo es el tiempo, ¿tá? O sea, está en segundos, ¿tá? Es el tiempo que demora en ir de acá hasta acá. O sea, en recorrer esta longitud de onda. La partícula hizo pim, pam, y en llegar de acá hasta acá demoró 0,02 segundos. Eso es el periodo. ¿Tá? Y el periodo obviamente es el inverso de la frecuencia, 1 sobre F. ¿Ok? ¿Se entiende esto más o menos? Esto es porque nosotros a lo largo del curso vamos a estar hablando en más de una ocasión sobre longitud de onda, vamos a hablar obviamente muchísimo sobre frecuencia, y está bueno que ustedes sepan de qué se trata cuando hablo de frecuencia. Es la cantidad de ciclos, está la cantidad de veces, ¿no? Que hace una longitud de onda, está listo, pum. ¿Qué es longitud de onda? Está es la distancia ahí más o menos que se mueve de un punto hasta otro con las mismas propiedades, está. O sea, y que no parezca que estoy hablando de chino, ¿ok? Pero después, a nivel de cálculos, estas formulitas se las paso porque están en el formulómetro, pero no las vamos a usar. Chao. O sea, no van a servir para el examen, ¿no? Pero bueno, están ahí. Sigo avanzando. ¿Alguna duda de esto? No. Cambiamos de tema entonces. ¡Pim! Cualidades del sonido. Y acá llegamos a algo que nos interesa un poco más. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a hacer un estudio de acústica, sea cual sea, vamos a suponer que el día de mañana ustedes como arquitectos le llaman porque hay un problema con ruidos, con el vecino o con la calle o lo que fuera y contratan sus servicios para hacer un acondicionamiento acústico, hay ciertas
cualidades, ciertos parámetros que nosotros tenemos que sí o sí conocer de un sonido.